México tiene a la aerolínea más puntual del mundo. Por segundo año consecutivo, Aeroméxico encabeza el ranking global de puntualidad elaborado por Cirium, la firma internacional que analiza la industria aérea. En 2025 operó cerca de 200,000 vuelos y más del 90% aterrizaron a tiempo. Un reconocimiento al trabajo de miles de personas que hacen que todos los días los vuelos despeguen y aterricen cuando deben. Porque para Aeroméxico, la puntualidad no es discurso, es compromiso. 3, 2. Lo que hay que saber. Expansión Daily. El vacío legal del cannabis en México en peligro invisible para los turistas del Mundial. El precio del petróleo cae, pero la gasolina no lo hará al mismo ritmo. Y Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia. Es lunes 22 de junio, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Fernando Guarneros, editor de tecnología en Expansión. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andas? Hola, Beto. Muy bien, muy bonito lunes a todos nuestros podescuchas. La verdad es que estoy muy contento. Ya una semana y media después de que inició el Mundial, tenemos justo información mundialista, pero también en temas económicos que le pegan al bolsillo de la gente y también política internacional. Bastante interesante, Beto. Bastante interesante, quédense hasta el final porque vamos a platicar del fútbol. Creo que hay muchas cosas muy, muy interesantes que comentar, Fer, pero a ver, hablando del Mundial, fíjate, hay un tema muy, muy interesante porque el vacío legal del cannabis en México, sin querer, es un peligro invisible para los turistas del Mundial porque seguramente ha habido una llegada de turistas que son usuarios del cannabis y seguramente también están pensando que en México pues tendrán la oportunidad de hacer algún tipo de consumo, de comprarla, de probar el producto aquí, pero pues hay vacíos legales, Fer, que los exponen a ciertos riesgos. Muy, muy interesante nota de nuestra compañera Dulce Soto. Sí, la verdad es que es un enfoque interesante que no se había planteado demasiado en los medios y que da mucho gusto platicar acerca de estos temas porque sí, en principio la marihuana es una de las drogas más utilizadas justamente porque está regulada en muchos de los países y en este mundial es el caso de Estados Unidos y Canadá. Ciudades como Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común oler o percibir ese aroma a marihuana, también en algunas zonas de California, por ejemplo, y en Vancouver también me ha tocado oler y percibir ese aroma. Entonces, creo que sí puede generar esta confusión de que México también tiene esas mismas regulaciones y entonces afectar a la gente, a los viajeros que vienen con esa idea. Y la verdad es que en México no existe una regulación integral alrededor de la cannabis, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición absoluta de la planta en 2021, pero desde 2021 han sucedido varias cosas. Esto permitió el autoconsumo, pero creo que es importante mencionar que no permite la comercialización ni la distribución y también exhortó la Corte al Congreso de la Unión a legislar de manera más integral para crear este marco que regule los usos y el mercado comercial de la cannabis, pero pues a 5 años no está lista ninguna normativa y es un tema del que se ha pronunciado la gente bastante. Además, fíjate, Fer, se tiene que solicitar un permiso a la COFEPRIS para acceder al uso adulto y posesión de la cannabis. Esto, pues obviamente implica un trámite burocrático y requiere también asesoría jurídica, es decir, pues aquellos visitantes que vengan al país, pues tendrán que cumplir con este trámite si es que quieren hacer un consumo de la marihuana. Y bueno, pues también el tema de que tengamos la falta de un mercado lícito, o sea, creo que tú lo comentabas muy bien de estos ejemplos en las ciudades tanto de Estados Unidos y de Canadá. Aquí en México hay la falta de un mercado lícito de cannabis y esto pues obviamente incrementa los riesgos de seguridad y salud para los usuarios que buscan consumirla en México. Esto de acuerdo también con especialistas, y es que pues sí te puedes encontrar con droga adulterada, en fin, hay una falta de regulación en general que también
abre la puerta a otros riesgos asociados a la compra-venta para los visitantes, porque pueden caer en temas de extorsión, persecución policial e incluso, pues como lo decía, la adulteración de las sustancias con otras drogas. Y al final también creo que es un tema en el que la gente que viene y que está acostumbrada, por ejemplo, a consumir este tipo de sustancias en sus países porque es legal, va a querer también hacerlo acá. Y justo como tú lo mencionaste, pues esto abre la puerta a este tipo de riesgos, a conseguirla de forma clandestina y que también esas transacciones den lugar a extorsiones, como lo decías, creo que sí es un punto muy importante. Tan solo en México, como un dato importante para resaltar, es que el 90% de las personas usuarias de esta hierba fueron víctimas de extorsión y los montos de dinero que se les solicita van desde los 200 pesos hasta los 10,000 pesos. Entonces, en esos casos, la experiencia mundialista terminaría siendo bastante triste, ¿no? Sí, pues en fin, Fer, creo que estos visitantes que a lo mejor vinieron con la idea de consumir la marihuana, pues se van a llevar una sorpresa porque, bueno, son años sin resolver, ¿no? El tema. Y bueno, pues el cannabis es uno de esos tantos temas que se quedan luego sobre la mesa, no avanzan, donde existe una zona gris y bueno, el consumo dejó de ser un tabú legal, pero la regulación simplemente no llega. ¿Qué te parece, Fer, si después de hablar de riesgos que enfrentan los turistas, vamos ahora a una preocupación mucho más cotidiana para quienes viven en México, que es el costo de llenar el tanque? Porque, Fer, pues hace unos días estábamos hablando de que Irán y Estados Unidos lograban un acuerdo de paz y todos pensamos qué bueno, porque, a ver, en primer qué bueno por toda la gente que estaba involucrada, sobre todo civiles, pero también en términos económicos, pues uno dice, estabiliza los mercados, tanto financieros como del petróleo, que tú sabes que se disparó, y pensarías, ok, el precio del petróleo se disparó, tú sabes que uno de los productos que están muy asociados al comportamiento del precio del petróleo es la gasolina, y dirías, cuando vaya a cargar el tanque de mi auto, me va a salir más barata, pero ¿qué crees? Eso no va a suceder. Es tristísimo, la verdad, pensar que el ritmo del precio de la gasolina no va a bajar al mismo nivel que el del petróleo, pero es una situación que no solo sucedió en este contexto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, se ha visto también en otros conflictos geopolíticos internacionales. El más inmediato es el de 2022 entre Rusia y Ucrania. Ahí también se demostró que el precio al consumidor de la gasolina no se mueve con la misma velocidad ni con la misma magnitud que el crudo internacional. Aquí creo que es importante destacar cómo está funcionando todos esos movimientos en la economía, porque cuando el petróleo sube, Hacienda suele amortiguar una parte de ese golpe con estímulos al IEPS, y cuando baja los precios en las estaciones, entonces se ajustan lentamente. Y aquí creo que es una de las noticias que menos le va a gustar a nuestros podescuchas, y es que rara vez los precios regresan a los niveles previos. Nada más por poner un ejemplo, y yo hablaba del 2022, la mezcla mexicana promedió $89 por barril frente a los casi $66 que tenía en 2021. Y en ese entonces el salto entre 21 y 22 pues no fue tan grande porque justo Hacienda absorbió esa parte del impacto con los estímulos del IEPS. Pero vimos que entre 2021 y 2023 el precio de la gasolina pasó de 21.86 pesos a 21.99 pesos en junio de 2023. Entonces fue aumentando paulatinamente y no regresó a un precio menor. Y fíjate, yo creo que te ha de pasar lo mismo en cualquier otro producto, Fer, frutas, verduras, que vemos que suben abruptamente por alguna cuestión, ya sea por a veces temas climatológicos, a veces por temas de demanda, en este caso como el petróleo, que están asociados a conflictos geopolíticos, y efectivamente es muy difícil que regresen a precios mucho más bajos de cuando se desatan estos temas, ¿no? Y pues nos va a pasar con el tema de la gasolina. Y fíjate que decía, el tema de que hayan llegado a un acuerdo de Estados Unidos e Irán hizo que bajara 33% el precio del petróleo, que ya se llegó a disparar casi más de $120 por barril. Ahorita ya está entre los 70, los $80, pero bueno, la gasolina no ocurre. Y aparte de todo, Fer, tú decías, cuando el precio de la gasolina sube, entra en acción la Secretaría de Hacienda para amortiguar, digamos, y evitar que estos altos precios del petróleo terminen impactando en el bolsillo de los mexicanos.
Apenas el viernes pasado la Secretaría de Hacienda disminuyó los estímulos porque obviamente el precio del petróleo ya también disminuyó. Por ejemplo, el precio de la gasolina premium ya no tiene estímulos, por lo menos no esta semana. Entonces, aún así, el consumidor, el usuario, el automovilista va a tener que seguir estirando pesos y centavos porque de plano no va a haber una mejora, por lo menos en su bolsillo. Sí, y al final también, como tú lo decías, se nota en otros sectores, en productos como incluso de este lado también lo hemos visto, ¿no? En tecnología, los dispositivos están subiendo de precio y nunca regresan al precio más bajo en el que se llegaron a comercializar. Entonces sí es una situación ahí que tenemos que estar considerando bastante porque definitivamente es algo que impacta directamente en los bolsillos de todos los mexicanos. Y hablando de petróleo, Fer, y para seguir, digamos, con este tema de las cadenas productivas, porque de los hidrocarburos también depende una industria clave para el comercio regional, es esta del plástico. Nuestra compañera Diana Gante tuvo la oportunidad de hablar con la cabeza de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico, que obviamente con todo el tema de la revisión del TEMEC, pues todas las industrias levantan la mano y quieren que revisen algunos temas porque quieren competir de manera pareja, un piso parejo para competir, sobre todo con los negocios de otros países. Y en el caso de esta Asociación de la Industria de Plástico de México, quiere la cancha pareja para poder mantenerse competitiva. Y aprovechando la revisión del TEMEC, bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con ellos porque sobre todo lo que están pidiendo es una oportunidad para frenar la competencia de productos chinos. Eso se me hace sumamente interesante ver cómo estos productos chinos en la industria mexicana del plástico también está afectando esta relación comercial entre México y Estados Unidos principalmente. Y algo que me llamó mucho la atención en la nota de Diana es cómo México depende en una gran medida de estas materias primas importadas desde los Estados Unidos. Específicamente es un 57%, Beto. La verdad es que es muchísimo y es para abastecer industrias sumamente relevantes también en la economía mexicana, desde sectores como el automotriz, que es prácticamente uno de los pilares en la economía mexicana, la construcción, los dispositivos médicos, que también en dispositivos médicos México es potencia, por decirlo de alguna forma, también empaques y bienes de consumo. Y esta dependencia se refleja justo en esta balanza comercial del sector. México está importando 4.556.000 toneladas de materias primas y exporta alrededor de 3 millones de toneladas. Esto está generando un déficit anual de $9.659.000. Y esto justo lo que tú mencionabas, se platicó con la Asociación Nacional de Industrias de Plástico y ellos ven que uno de los principales desafíos justo está relacionado con estas disposiciones regulatorias, estos mecanismos de supervisión comercial que permiten la existencia de vacíos normativos, de estas lagunas en donde la entrada de productos chinos representa un daño para la industria local. Entonces, sí es un tema muy interesante que en todos estos asuntos de la revisión del TEMEC todos están metiendo su cuchara porque es muy importante que se discutan esos asuntos que son estratégicos para la economía del país. Es muy difícil de pronto competir con productos chinos, muchas veces subsidiados por el propio gobierno chino y que entran con unos precios tan bajos que pues obviamente se hacen más atractivos y eso pues le resta competitividad y atractivo a la industria mexicana y pues nos van desplazando, se van perdiendo empleos, se van perdiendo oportunidades y eso es lo que está peleando la Asociación Nacional. Vamos a poner reglas para ponerle freno a los productos chinos y más bien fortalezcamos la parte regional. Y por eso, digamos, dentro de los puntos que están poniendo es fortalecimiento de las reglas de origen, un poco como lo que pasa con los coches, que haya componentes en su mayoría de las industrias tanto de Canadá como de Estados Unidos y como de México para que sea una industria más robusta, más fuerte y sí, que tenga componentes de otros países pero en menor proporción. Eso es lo que está pidiendo también la Asociación de la Industria del Plástico, pues obviamente con toda la intención de proteger a estos tres países, sobre todo contra el tema del ingreso de productos chinos. También están pidiendo modernizar los sistemas aduaneros. Bueno, esta creo que es una demanda de toda la vida, sobre todo para hacer más eficiente la supervisión del comercio internacional, porque es que también luego triangulan desde los mercados asiáticos con otros mercados latinoamericanos para que puedan entrar de manera falsa o con ciertas trampas
como productos de otro país y se van librando de tarifas, de algunos impuestos o aranceles y pues entran con muchísimo más facilidades. Entonces, pues ya vamos a estar viendo, Fer, cómo se da este tema. Otra industria que levanta la mano de cara a la revisión del TEMEC que cada vez se acerca. Yo no sé si vamos a tener el TEMEC que estamos queriendo, pero de que va a haber muchísima tarea, la va a haber. Oye, Fer, una noticia muy interesante, esta sí desde el ámbito internacional. ¿Qué te pareció el tema de la elección en Colombia? Porque creo que en Estados Unidos están muy contentos porque Trump se acaba de ganar un nuevo aliado. Exactamente, la verdad es que Latinoamérica se está yendo hacia la derecha completamente. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, el abogado de 47 años, va a ser el siguiente presidente de Colombia, que es la cuarta economía más importante de la región. Con el 9.8% de los votos contados, el candidato de extrema derecha obtuvo un 49.65% de las preferencias ante el 48.71% de Iván Cepeda, que era el candidato del oficialista Pacto Histórico. De esta manera, Beto, sí es relevante lo que está sucediendo en términos políticos para la región, porque Colombia se está uniendo a esta tendencia regional donde se están cargando hacia la derecha, donde ya hay países como Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Costa Rica, que justamente son muy cercanos o que se están convirtiendo en aliados importantes de Estados Unidos. Y pues la verdad es que suena bastante interesante cómo se está moviendo la región en términos políticos. Un personaje que si tú lo ves de verdad parece muy al estilo Bukele en términos físicos. Y también en términos de discurso, ¿no? Sí, por supuesto. Y justo porque en términos de discurso, uno, digamos, de los temas que va a estar empujando es, obviamente con el respaldo de Trump e Israel, atacar a la guerrilla con bombardeos, con fumigaciones de narcocultivos, que, bueno, sabemos que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Y bueno, uno de los temas que trae en la agenda es pues regresarle la paz al país, un país que pues sí ha padecido también, al igual que México, pues los estragos de la narcoviolencia y pues todo el tema del narcotráfico allá que ha sido también muy fuerte. Ideas muy interesantes porque él defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, muy al estilo Bukele, como bien lo decías, la explotación del petróleo con fracking, en fin. Creo que se resume perfectamente la ideología con el lema de campaña que tuvo, ¿no? Que era la paz no se negocia, se impone, una estrategia copiada prácticamente, adaptada al contexto colombiano de lo que era o de lo que es Nayib Bukele en El Salvador. Como tú lo mencionabas, son gobiernos prácticamente hermanos que también se están hermanando a Washington. Pues sí, virando para la derecha varios países de América Latina. Muy interesante lo que está ocurriendo en términos geopolíticos. Pero ¿qué te parece si antes de cerrar este episodio, ahora sí, nos vamos con un repaso de la jornada mundialista? Al toque de Sports Illustrated México. Y bueno, Fer, salvo el juego de España, hoy muchísimos aficionados, creo que a lo largo del mundial, pero lo que sí es que este fin de semana muchísimos aficionados han vuelto a perder en sus quinielas. No sé si sea el mundial de las sorpresas, Fer, pero con todo y que parecía que íbamos a ver juegos bien disparejos, la realidad es que ha sido todo lo contrario y yo lo estoy disfrutando. La verdad es que odio decirlo porque en algún momento también pensé en que iba a ser un mundial sumamente disparejo, pero odio reconocer que Infantino, tanto desde el mundial de clubes, que fue su experimento también, tenía razón. Han sido partidos muy emocionantes, han sido sorpresas. Yo la primera sorpresa que me llevé este fin de semana fue el accionar de Ecuador. La selección que había quedado en segundo lugar de la CONMEBOL para la clasificatoria del Mundial, que sabemos que la CONMEBOL es la clasificatoria más difícil prácticamente. Yo pensé que Ecuador iba a tener un rendimiento mucho mejor que lo que ha presentado. Japón, la verdad es que no diría que es una sorpresa, pero sí es algo muy grato ver cómo juega Japón. Me divierte mucho ver jugar a Japón. Creo que también a ellos les divierte jugar en México. Y creo que el partido o la selección del fin de semana, Cabo Verde.
Cabo Verde, que le ha sacado el resultado a Uruguay y además jugando bien, Yo los vi arriesgados porque de pronto estas elecciones son de esas que se echan para atrás y pues ni modo a buscar sacar el resultado, pero yo los vi entrados, queriendo ganar. Y ¿sabes qué? También para mí es una sorpresa y va a ser una sorpresa, yo creo, para los estadounidenses, por lo menos para el gobierno de Estados Unidos, para Donald Trump, porque Irán sacó un empate con Bélgica 0-0. Irán lleva 2 partidos y 2 empates. Y con esto yo creo que se abre una fuerte posibilidad de que Irán avance a la siguiente ronda. Y por lo mismo, yo creo que todo el mundo decía, Irán va a jugar 3 partidos y se regresan a casa. Pues yo creo que Irán va a mantenerse en el Mundial. Y va a seguir en Estados Unidos. El primero fue contra Nueva Zelanda, sacó su empate. Después contra Bélgica este fin de semana. Y sí, es bastante interesante ver que van a seguir ahí en Estados Unidos a pesar de todos los conflictos también geopolíticos. También algo que podría destacar de este mundial, más allá del resultado entre España y Arabia Saudita, es el gol de Lamine Yamal, que ese muchacho sigue haciendo historia. No fue el jugador más joven en anotar en mundial, ese récord le pertenece a Pelé, pero 18 años y ya anotando en un mundial, la verdad es que es bastante destacable. Fueron 4 goles en total para España, la verdad es que ahí ya se veía algo mucho más normal de lo que fue contra Cabo Verde, que pues no atinaron en la portería. Y yo nada más concluiría, digamos que en este repaso mundialista, que Países Bajos levanta la mano como un serio candidato para llevarse la Copa del Mundo. Bueno, digamos, para quitarse y sacudirse ya ese estigma de el ya merito, ¿no? Porque ahora sí, gustó, goleó y ganó. Las 3G que siempre son importantes en el fútbol, Fer. Yo, mira, no es que mi resentimiento por el no era penal esté hablando, pero para mí Países Bajos suele cruzazulear. Pero el torneo todavía es joven, Fer, y yo creo que como aficionados estamos disfrutando mucho este mundial. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado aquí. No, al contrario, siempre es un gusto, Beto, poder acompañarte y acompañar a nuestros podescuchas en el Expansión Daily. Muchas gracias por la invitación y nos vemos por aquí en la siguiente. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.